Ahí tienes, llevando todos sus hidrógenos y está acá. Porque el par H2 lo pasa al complejo 2. Y cuando pasa todos los hidrógenos y pasan los electrones, todos los hidrógenos pasan acá. Y hay una gran concentración electroprotónica de ¿qué? De hidrógeno. Gran cantidad de hidrógeno se queda entre la membrana externa y la membrana interna mitocondrial. Ahí. Y los electrones pasan por estos complejos. Y el complejo 5, lo que es el 1, 2, 3, 4, porque donde hay paso de los iones, el paso de los electrones con hidrógeno es el 1, 3, 4, el complejo 5 lo llaman ATPasa sintasa. Entonces aquí se genera ATP. ¿Cuándo se genera ATP? Cuando todos estos hidrógenos tienen una fuerza electromotriz enorme, gran cantidad de hidrógeno que pasa para acá. Cuando pasa por acá, ¿qué se produce? ATP. Y todos los hidrógenos que pasan por acá, con los electrones que pasan por acá, se unen con el oxígeno y que forma el agua. Entonces el agua, respiramos, se van todos los hidrógenos. Y como todos dejaron los hidrógenos, nuevamente quedaron los NAD y FAD sin H2. Entonces pueden hacer más metabolismo. Cuando hay T3 y T4, y gracias a la adrenalina, hago degrado más triglicéridos, quemo grasas. Por la CPT, que es la proteína transportadora de carnitina, o así la carnitina transferasa. Y la carnitina transferasa, eso para hablarlo en el diabetes un poco, pasa cetricoenzima adentro. Esta es la beta-oxidación, quemadores de grasa. Y esto, ¿qué produce? ATP. ¿Qué hace T3 y T4? Mayormente T3 va al núcleo a zonas, a elementos de respuesta de hormonas tiroideas y justo va a producir una proteína llamada la UCP1. Bueno, ya acá me olvidé algo más. Cuando pasas los electrones y produces ATP, también acá que se produce calor. Lo que nunca es 100% de toda la energía, algo produce ATP y el resto como calor. ¿Qué hace hormonas tiroideas? Sintetiza más UCP1. La UCP1 es como esta ATP sintasa, pero es una ATP sintasa falladita, un producto chino. ¿En qué sentido? ¿Falladito en qué sentido? Comienza a tener ya no ATP sintasa, sino gran cantidad de... Tiene ATP sintasa, pero comienza a producir un CP1. ¿Cuál es la diferencia con el complejo 5? Es idéntico. La única diferencia es que cuando pasan los electrones no produce ATP. Pasa igualito. Entonces, si no produce ATP, esa energía, ¿en qué se va? En más calor. En vez de producir ATP, todo va en calor, termogénico. Tejido adiposo marrón, los animales recién nacidos, los humanos recién nacidos, tienen tejido adiposo marrón, que es termogénico, para producir calor. Importante para los niños, para los primeros, claro, porque los animales que recién nacen, tanto humanos como no humanos, las principales causas de muerte es por hipotermia. Entonces, esto te ayuda un poco para evitar, porque es termogénico, por esta acción de las hormonas tiroides. Imagino que deben haberlo visto esa mitocondria hace tiempo también, pero un recordatorio no cae mal. Esta es la proteína desacoupladora 1. Es una ATP sintasa falladita. Pasa todo para hacer todo, eliminar todo, pero no produce ATP, sino que produce más calor. Si no sintetizo ATP, esa energía en que se va, más calor. Efecto de hormonas tiroideas sobre el metabolismo, pues beta-oxidación, lo que hemos dicho ahorita, producción de calor, síntesis de ácidos biliares, de todas maneras, son las dos principales. Entonces me dice, la hormona tiroidea tiene un impacto importante en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Al aumentar, ¿qué? La tasa metabólica basal, mitocondria. Si tasa metabólica tiene que ver con mitocondria, no puede ser con otra. Estimula la descomposición de carbohidratos y grasas, beta-oxidación, ¿de acuerdo? Regula la sensibilidad con insulina. Estos efectos contribuyen a mantener el equilibrio energético de la vida.
hormonas tiroideas en músculo cardíaco. Sensibiliza unido con adrenalina. Más rápido que aumente la concentración de calcio, aumento de fuerza de contracción. Más rápido que se recarte calcio, relajación más rápida. Aumento, ¿qué más? Mayor expresión, aumento de la contractilidad, lo que yo quiero. Aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Sensibilidad hay. Dos tipos de animales: hipotiroideo, aumento de peso, ¿sí o no? El perro puede tener un aumento de peso, letargia, debilidad, cambios en la piel. Miren cómo se pone hiperkeratosis, la colita de ellos. Hay, en los queratinocitos hay mayor actividad. Intolerancia al frío, claro, porque su tasa metabólica está alta o baja en hipotiroideo. Baja por intolerancia al frío. Inapetencia. Y como no puede realizar, no produce, el metabolismo ha disminuido, pues lo almacenas todo como tejido adiposo. A diferencia del hipertiroideo, pues todo lo contrario. Pérdida de peso inexplicable, aumento del apetito, hiperactividad, como hemos dicho, agitación y nerviosismo, todo, cambios cardíacos, alteración en el ritmo cardíaco, taquicardia y arritmia. Janet, ¿tú fuiste hiper y luego hipo o hipo directo? Hipo directo. Bueno, cuando me hicieron los análisis, creo que como hipo. Digamos, en humanos muchas veces las mujeres primero son hiper y luego se ven hipo. O sea, primero son muy sensibles a los niveles de hormonas tiroideas y más bien primero sus niveles de hormonas tiroideas se elevan. No pueden dormir, tiene sudoración, luego la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumenta rápidamente. Normalmente, tengo una familia que sí primero fue hiper y luego fue hipo. Entonces cuando era hipertiroidea, pues pasó por 3 médicos y no, ninguno, porque la prueba que te hacen normalmente decían era de que pon los brazos así, las manos así, y entonces se hacían así, puede ser hipertiroideo. Pero o sea, los 2, 3 médicos que la prueba que le hacían, una de las pruebas del libro es esto, pero nada, o sea, normal, no, tú no eres porque. Y uno, el cuarto médico, sí. No, le puso un estetoscopio. Recién el cuarto médico. Normalmente ya no. Antiguamente, pues lo principal era la anamnesis, pues. Muchas veces van y solamente te miran y no te ocultan como antes. Así. Ahora no, los médicos de ahora no, te ponen. Hay datos en las cuales, digamos, por ejemplo, en un caso, no sé quién era, de que le detectaron hipo en una clínica, hicieron la ecografía, todo, ¿no? Ya, pero en los análisis salió normal. es que ahí tienen que hacer el análisis de TSH, y T3 y T4. Tienen que hacer los dos. Porque los dos tienen que hacerlo. Ahora, te cuento. La glándula tiroides la tenía ligeramente agrandada. Ligeramente agrandada. Puede ser hipertiroidea, le hicieron la ecografía, salió un pequeño agrandamiento, pero decían no tiene lo otro. Pero la frecuencia cardíaca ahí sí fue diferente. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal, Moisés, cuando han hecho? 80 y 120. Frecuencia cardíaca 80 en reposo, 120 en reposo. No he hecho presión arterial. la frecuencia cardíaca 60, 50 en reposo. Mi familiar tenía 120 a 140 en reposo. El único signo que tenía era taquicardia. El resto no tenía la presión arterial normal, todo, pero tenía taquicardia. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas sensibilizan los receptores beta adrenérgicos en el corazón. Lo hacen más, o sea, la adrenalina normal, ese efecto sobre ese receptor es mucho mayor. ¿De acuerdo? Mire, lo único, esos dos. Y luego, hay una reacción autoinmune, como la glándula tiroides está reaccionando, está hiperactiva, aumenta un poco. Luego, es una reacción autoinmune y el mismo organismo destruye tu glándula tiroides. Y si destruye tu glándula tiroides, ya no puedes producir T3 y T4 y te vuelves hipotiroidea. ¿De acuerdo? Hipotiroidea ya es de por vida. ¿De acuerdo? No puedes de hipotiroidea pasar a ya te vuelves hipotiroidea. ¿Y cómo es eso con las arritmias, profe? ¿Cómo? ¿Y cómo es eso con las arritmias?
No, lo que pasa, recuerde... ¿Es constante? No, lo que pasa es que si que aumenta, hay cambios, se aumenta mucho la frecuencia cardíaca, puede causar arritmias. Cuando aumenta demasiado la frecuencia cardíaca, es una causa de arritmia. Pero sin ser necesario, o sea, en reposo. Si no lo controlas, podría haber una arritmia. En reposo. Sí, podría haber arritmia también. O intolerancia al ejercicio también. Pues rápidamente, o si aumenta demasiado la frecuencia cardíaca, pues hay un momento que puede haber un bloqueo entre las potenciales de acción que pasan del atrio al ventrículo. El bloqueo atrioventricular, puede haber un tipo de bloqueo y ya la información de atrio no pasa al ventrículo. Y puede ser una arritmia y un paro luego. Claro, es muy, muy peligroso. Entonces, pero acá vamos lo otro. Vamos esta es la última diapo de hormona tiroidea, porque llega a la el medio lado. Aquí. Aquí está. En el bocio endémico, ¿cómo están los niveles de T3 y T4 en sangre? Si no hay yodo en el alimento. Bajo. Si yodo está bajo, ¿cómo está el nivel de T3 y T4 en sangre? Bajos. ¿Cómo está TRH? ¿Cómo está el nivel de T3 y T4? Bajo. Si está bajo el nivel de T3 y T4, ¿cómo está TRH? Alto. Cuando está alto T3, ¿qué pasa con TRH? Bajo. Si está bajo T3 y T4, ¿cómo está TRH? Alto. ¿Cómo está TSH? Aumenta. Cuando va la glándula tiroides, tengo gran cantidad de TSH. ¿Captará yoduro? No, porque no tengo yodo. ¿Y tiroglobulina? ¿Sintetizará bastante tiroglobulina? Sí, porque tengo gran cantidad de TSH. Entonces, tu coloide estará lleno de ¿qué? De tiroglobulina. Y si todo tu coloide está lleno de tiroglobulina, ¿qué pasa con la glándula? Se hincha, sí. Ese cuando es el bocio, el hipotiroidismo por falta de yodo. ¿Me entiendes la idea o no? Ahora vamos a lo otro. Reacción autoinmune. Chicos, reacción autoinmune. Ese era hipotiroideo con glándula tiroides, ¿cómo estaba? Enorme. Segundo caso, de mi familiar. Reacción autoinmune. La glándula tiroides, ¿cómo está? Destruida. Ya no está activa. ¿Cómo está T3 y T4 en sangre? Bajo. ¿Cómo está TRH? Alto. TSH? Alto. ¿Tengo glándula tiroides? Está destruida. ¿Cómo está mi glándula tiroides? Pues puede haber un hipotiroidismo con glándula tiroides enorme o un hipotiroidismo con glándula tiroides Chiquita. Un hipertiroideo. ¿Cómo están los niveles de T3 y T4? Un hipertiroideo. Altos. Bajos, pero tal vez los receptores son muy sensibles. Si sus receptores son muy sensibles, aunque esté bajo, sigue captando yoduro, sigue sintetizando tiroglobulina. ¿Y cómo está su glándula de tiroides? No así, pero un poquito más. Ese fue el caso. Hipotiroideo un poquito más de lo normal, como manzana de hombre o algo así, y luego se destruye. Entonces no necesariamente tiene que ver, ¿por qué? Porque cuando hablamos de TSH es hormona estimulante de la tiroides, o sea, se llama como el otro nombre, es hormona estimulante de la tiroides, llamada, los nombres es la tirotropina, tropina, tropo está relacionado con crecimiento. Entonces TSH en exceso, ¿qué hace? Que crezca la glándula tiroides, claro, porque el retículo endoplásico tiene que sintetizar gran cantidad de tiroglobulina, ¿o no? Aquí. Entonces la glándula crece cuando hay demasiado TSH. Cuando te hacen tu examen, te meten niveles de T3 y T4 en sangre y niveles de TSH en sangre. Los dos. Entonces cada año tienen que ver que tu nivel de T3 y T4 esté en el rango. Y tu nivel de TSH, bueno, si es hipotiroideo ya no importa mucho, porque tengas o no tengas TSH, lo que te importa que es T3 y T4. ¿De acuerdo o no? Entonces, una persona hipotiroidea de por vida ¿le podríamos poner TSH a la sangre? ¿Inyectarle TSH?
Hipo. Si le pongo TSH en sangre, si la glándula tiroides tiene, pues, no no hay está nada. funcional, No hay. lo va a orinar nada más todo, pues toda la TSH, lo va a degradar, lo va a filtrar y lo va a eliminar. Porque la glándula tiroides, ¿cómo está? Destruida. O está inactiva la palabra. ¿Le podría inyectar TRH? Porque es lo mismo, ¿de qué importa mismo, TSH? sí, Nada. claro. Entonces, ¿le podría poner yodo? ¿Para qué? No, pero sí que ya Pues está si la inactiva TSH ya. no tiene acción sobre la glándula tiroides, no puede hacer nada. Entonces la única manera es que consuma la hormona T4. de manera sintética, T4. Ahora, es un bocio endémico, falta de yodo en el alimento. ¿De acuerdo? Hay bajos niveles de T3, T4, altos niveles de TRH, altos niveles de TSH, la glándula tiroides enorme por la tiroglobulina que hemos dicho. ¿Cómo lo trataríamos en ese caso? ¿Cómo? Bocio endémico. Bocio endémico. Le meto yodo, nada más. Si le meto yodo, capta el yodo y los niveles bajos de T3, T4 aumentan. Si aumenta el nivel de T3, T4, ¿qué pasa con TRH? Baja. TSH baja. Y menos crecimiento, baja. Fin del asunto. Y acabó el asunto. ¿Y un hipertiroideo cómo lo trataríamos? Hipertiroideo. Tiene altos niveles de T3 y T4. ¿Qué hago? Le bajo yodo, pero aunque tenga un poquito de yodo, igual pues, lo poco yodo que tenga, igual lo va a captar. ¿Cómo, José? ¿Qué inactivaríamos? No te escuché, perdón. TSH. ¿Qué inactivaría? ¿Toda la glándula tiroides? Entonces yo quiero que no destruirla, simplemente que baje su actividad, pues. ¿Sí o no? ¿Qué enzima estaba relacionado con producción que sintetizaba T3 y T4? La tiroides. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Disminuye la actividad de la tiroides peroxidasa. No me importa el precio. Si bajo la actividad de tiroides peroxidasa, baja mi nivel de T3 y T4. Fin del asunto. Tiamazol. Se acabó el asunto. ¿Tiamazol? Ajá, se llama así el fármaco. Disminuye la actividad menos tiamazol de tía. Tiamazol. Y con eso disminuye los niveles de T3 y T4. Fin del asunto. Y cada 6 meses, años, tienen que hacer tus niveles de T3 y T4 para ver si tomo más o tomo menos. Pero mayoritariamente, más que hipertiroideos, hay casos de hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Reacciones autoinmunes, estrés, mejoramiento. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a un descanso, creo, decido, ¿sí? Porque tenemos que hacer calcio, falta cortisol, falta insulina, falta. 10 minutos. No puedo hacer más porque tenemos que avanzar. 10 minutitos de descanso.